Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Berlín, Alemania, comenzamos la transmisión número 197 de Demoliendo Mitos de la Políticas Charlas. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden, por favor, ayudarnos con el pulgar arriba, con los comentarios, el botón de compartir y, naturalmente, si así lo quisieran, con las membresías y, asimismo, a través de PayPal. Desde Madrid, España, como todos los domingos, nos acompaña el señor Fernando Moragón. Fernando, ¿qué tal todo por ahí? Bueno, típico jornada de abril. Bueno, ya estamos, hoy es Domingo de Ramos, en la Semana Santa y tal, y estas cosas, y se nota que la gente ya ha cogido el coche y ha empezado a salir despavorida fuera de Madrid a cualquier sitio, da igual, con tal de que no sea Madrid. Ahí, en esto tenemos, como saben bien los españoles, pues hay gente que se coge 3 días y dice, pues mira, me cojo el lunes, no, 3 días, no, se coge 2 días, el lunes y el martes, y el miércoles 3 días. Y el jueves estoy fatal de la cabeza. Y como el jueves y el viernes es fiesta, pues nada, es decir, me cojo 3 días y tengo 9. Es decir, con lo llamamos sábado, domingo, los 3 días más la Semana Santa, con lo cual me voy por ahí a cualquier lado. Y ya luego hay gente que no puede, por desgracia, cogerse esos 3 días, pero esos 4 se va. Con lo cual, aquí, en Madrid, en Semana Santa, esos 4 días, Jueves Santo, Viernes Santo, sábado y domingo, no hay nadie, pero nadie. Es una ciudad fantasma, lo que es un encanto. O sea, yo nunca me voy en Semana Santa a ningún sitio. O sea, me voy de vacaciones, me voy en cualquier época del año menos en Semana Santa. Porque es que vas a los sitios y no hay nadie. Puedes entrar. Es más, ya menos quizá, porque con todas las restricciones y tal, pero hace ya unos años podías aparcar, o sea, en sitios de Madrid donde no se podía aparcar nunca, podías aparcar a la americana, como las películas estas que ves, ya, todos conocemos películas norteamericanas que el protagonista o quien sea va y aparca el coche a la americana, es decir, llega y no hace maniobras, pum, lo deja. Esto, la realidad, no tiene nada que ver con esto. O sea, tú te vas a Nueva York o cualquier ciudad y no hay manera de aparcar ni haciendo 2000 maniobras. Pero quiero decir, pero claro, no van a salir en la cena haciendo maniobras porque es una pérdida de tiempo. Entonces siempre aparcan a la americana, ¿no? Directamente porque hay un espacio gigantesco. Pues eso en Madrid, hasta que empezaron con las medidas ecoidiotas, a que no se pudiera circular en el centro de Madrid, a que solo pudieran ir coches eléctricos por aquí, híbridos por allá, el resto no, y tal. Bueno, pues ya lo han liado. Pero antes, en Semana Santa, podías aparcar a la americana en muchos sitios. Cosa que era una. O sea, yo a veces salía, sacaba el coche solo para aparcar a la americana. O sea, sin más. O sea, por darme el placer de no hacer maniobras. Llegaba a un sitio, pum, aparcar y decía, pues ya está, ala, me voy. Porque es que, bueno, puedes ir a cualquier lado, está todo vacío, tal, y se hace buen tiempo. Que, en fin, que es una gozada Madrid en Semana Santa. Y por lo demás, bueno, tenemos poco a poco cómo va avanzando esto. Es decir, lo que vamos viendo es, ahora lo comentaremos, cómo va avanzando lo de Ucrania. Cada vez se confirma más lo que veníamos diciendo de que a Trump esto de la guerra de Ucrania le importa un pimiento, porque estamos viendo cómo están avanzando en otros muchos ámbitos de manera discreta en negociaciones en Turquía, en tal, no sé qué, tratando otros temas que no son Ucrania, que son los que realmente le interesan a Trump. Es decir, desde las tierras raras hasta la guerra de Oriente Medio, pasando por la energía, el dólar, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya digo, Ucrania, y ya ahora hablaremos porque ha habido declaraciones del representante Kellogg especial de Estados Unidos para Ucrania y de la reunión que tuvo Witkoff, ¿cómo se llama? ¿Cómo se pronuncia este hombre? Yo siempre lo llamo Witkoff con la pronunciación en Witkoff, alemán, pero en inglés lo llaman Witkoff. bueno, pues el Witkoff qué manía de poner nombres raros tiene esta gente, Dios mío. Con lo fácil que es ponerles Smith, que es como más normalito, es decir, o cosas así, pues no. Bueno, pues también se reunió con Putin y ahora hablaremos lo que contaron uno y otro, que son
declaraciones que van preparando para cuando toque, porque aquí hay mucho teatro, pues decir, bueno, pues vamos a aceptar todas las condiciones que tiene Putin. Lo dirán de otra manera, pero van a aceptar todas, porque van preparando ya el terreno con medidas, digamos, a medio camino, que al final terminen en lo que quiere Putin, que posiblemente será después de la ofensiva de primavera-verano y cuando ya el golpe ruso sea muy fuerte, sea, nunca mejor dicho, demoledor, y las cosas le sean mucho más fáciles a Trump presentarlas como que fíjense ustedes, que claro, fíjense, estamos intentando, pero como Zelensky se niega, es que no hay manera. Entonces, pues bueno, claro, los rusos ya han ganado y ¿qué se le va a hacer? Este es un poco el guión de que nos van a contar. Pero vamos, las cosas van por otro lado. Es decir, aquí lo que se está intentando, como bien sabes, es hacer una operación más o menos equivalente a lo que hizo Nixon y a lo que hizo Kissinger con China. Es decir, separemos a los chinos de los rusos. Es verdad que ya estaban bastante separados, es decir, pero bueno, los terminaron de separar del todo y aquí se piensa hacer lo mismo, pero al revés. Es decir, pero separando a los rusos en este caso de los chinos. Más que separarlos, o sea, porque no se van a separar, pero pues sobre todo reconciliándose con Rusia de tal manera que Estados Unidos pueda comprar, comerciar con todo lo que le interesa de Rusia, que es mucho, y que es fundamental para poder lanzar esa guerra que ya hemos visto ahora. Ahora hablaremos de la guerra arancelaria también, esta guerra arancelaria de Kitty Pon, que te pongo, que te quito, que tal, no sé qué, pero que no ha hecho más que empezar. Joder, vaya rollo que os he soltado, así de introducción. Pero bueno. ¿Qué tal, Fernando, si comenzamos la conversación, la charla con lo sucedido alrededor de la muerte de un piloto de un caza, de un piloto de uno de los cazas F-16 cedidos a Ucrania, ya que esto generó mucho revuelo. Aquí la primera información al respecto difundida por los propios ucranianos. Esta la página web de la Fuerza Aérea de Ucrania en Twitter o en X. El mensaje inicial este de aquí. El 12 de abril, ayer, el 12 de abril de 2025, Pablo Ivanov, de 26 años, falleció mientras pilotaba un F-16 en una misión de combate. Ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a la familia de Pablo. Dio su vida en combate defendiendo su patria de la ocupación. El muchacho en cuestión, junto a esta publicación, otras publicaciones de la Fuerza Aérea Ucraniana en Instagram con, algunos relatos sobre la vida de este muchacho desde una perspectiva, ¿no?, marcada por el heroísmo, el patriotismo y demás, lo esperable en una publicación de este tipo. Poco más tarde, el propio Zelensky realizó una reflexión al respecto. Por alguna cuestión, Fernando, desaparecieron los fondos, los logos de la página, todo ahora están reapareciendo de a poco. Bueno, Zelensky poquito después realizó declaraciones sobre esto con el pésame y una referencia a la muerte y la destrucción de un avión F-16, pero sin ninguna referencia, ninguna mención a las causas de esto. Hasta ahí todo más o menos dentro del marco de lo vendible por Sí. Ucrania, hasta que poco tiempo después en el sitio web de BBC
en Ucrania, esto por cierto en idioma original ucraniano, aquí de repente la noticia: Ucrania anunció la muerte de un piloto de F-16. Según la BBC, su avión fue derribado por un misil ruso. Aquí nuevamente la imagen de el piloto en cuestión, Pavel Ivanov. Las autoridades ucranianas informaron de la muerte del capitán Pablo Ivanov, de 26 años, que pilotaba un avión de combate militar F-16. Se afirma que la tragedia ocurrió durante el cumplimiento de una misión de combate. El presidente Volodymyr Zelensky le otorgó el título de héroe de Ucrania. Ahora bien, según fuentes de la BBC, el avión de Ivanov probablemente fue derribado por un misil ruso. En total, los rusos dispararon 3 misiles contra el avión. Se trataba de un misil antiaéreo guiado desde el sistema terrestre S-400 o de un misil aire-aire R-37, según una fuente oficial. Si efectivamente el caso de este último misil, un misil aire-aire R-37, el derribo respondería a la intercepción de un caza Su-35, querido Fernando, porque los misiles R-37 representan los misiles utilizados por los aviones F-35, los aviones caza F-35 rusos. Esto habría generado muchas noticias, Fernando, si una de las armas milagrosas, ¿no? Si el F-16, una de las armas milagrosas, de repente apareciese como víctima de un avión S-35 ruso, bueno, qué notición. Las circunstancias aún se están investigando. Sin embargo, la fuente descarta que esta situación se trate de fuego amigo, de un propio error de los ucranianos. Bueno, toda una explicación, pero cada vez peor la cosa para el lado de Ucrania, porque primero presentaban esto como la muerte de un piloto y la caída de un avión sin más referencias a las causas. Posteriormente, esta información derribado por los rusos. Pero al rato, todavía peor, Fernando, la siguiente noticia. La diputada de la Rada, de apellido, si me ayuda un poquito, Bezula, Mariana Bezula, ¿verdad? Es el nombre, ¿verdad, Fernando? Sí, más o menos. A ver, es que esto de las pronunciaciones, sí. Es muy contestataria. Esa diputada muy contestataria, jovencita de la Rada ucraniana, de repente presentó en sus redes, aunque poco tiempo después estas publicaciones desaparecieron, pero inicialmente presentó en sus redes información relativa a un derribo de fuego amigo, o dicho de otra manera, los propios ucranianos perpetraron el derribo de este avión. Aquí el reporte de esto: la diputada de la Rada aclara que el caza F-16 de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue derribado hoy por la propia defensa aérea ucraniana. En Ucrania aparecen cada vez más publicaciones que insinúan que el caza F-16 de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue derribado por su propia defensa. Además, estas publicaciones provienen de personas que se presentan como oficiales. Por ejemplo, la diputada Mariana Bezugla, quien insinúa abiertamente este asunto. En su canal, la diputada de la Verkhovna Rada, de la Rada ucraniano, del Parlamento ucraniano, escribe que el sistema de friend or foe, amigo o enemigo en español, aún no ha sido ajustado correctamente. Fernando, ¿cuál de todas estas peor para Ucrania? ¿La caída como tal, sin explicación? ¿El derribo por parte de los rusos? ¿O el derribo a manos de los propios ucranianos? Todas malas. Claro, es decir, yo hubiera sacado una más, que es marcianos provenientes de dicho planeta de Marte derriban con rayos cósmicos de difícil cuantificación y cualificación el F-16.
porque dices, bueno, claro, son más marcianos con una tecnología extraterrestre, con una tecnología mucho mayor, quedan mejor. Que la gente no se lo traga porque lo de los... Bueno, te creas, mucha gente se traga lo de que hay extraterrestres, es decir, por ahí pululando por todos lados. Así que, bueno, porque a ver, efectivamente, ¿qué es peor? ¿Que te lo derribe un S-400? ¿Que te lo derribe el fuego amigo? Vamos, que lo derribes tú mismo, o que los sistemas, o bueno, por un error, o que O un encima es que Su-35. También bastante malo un Su-35 también, un porque ahí 75, superaron los... pero claro, es decir, dices, a ver, vamos por partes. Si te lo ha derribado un S-400, oye, chico, si es que un S-400 se cepilla F-16 sin problemas, es decir, no se los carga. O sea, estamos hablando de F-16, que es un avión diseñado y que empezó su cadena de producción y tal en los 70. O sea, hace la tira, que si bien ha sido modernizado y tal, pero que además los aviones que le han mandado a los ucranianos no son las versiones modernizadas últimas, no, es lo más antiguo que tenían. Entonces, pues, no es lo mejor de lo mejor. Si te lo ha derribado un S-400, pues es lo normal. O sea, la noticia aquí sería, un F-16 entra en el radio de acción de un S-400 y no lo derriba. Eso sí que sería una noticia. Que lo derribe es que, a ver, es como, no hay, o sea, estamos hablando de tecnologías que no tienen comparación posible por la diferencia de época, de tiempo. Es decir, en fin. O sea, que eso, bueno, dentro de lo malo, no debería ser ni noticia. Que te lo derribe un Su-35, me parece que era, ¿no? Sí, efectivamente, con un misil Pues aire-aire R-37. Estamos hablando de un avión de estos que se llaman de cuarta generación plus, es decir, muy cercanos a la quinta generación, y el F-16 es de tercera generación. Es decir, es un avión prehistórico. O sea, que un Su-35 derribe a un F-16 también entra de lo normal. La noticia aquí también sería un F-16 derriba a un Su-35. Aquí, joder, ¿pero qué tiene? ¿Qué le han puesto al F-16? Y tal. Luego ya entramos en otras cuestiones. Fuego amigo. Bueno, todo el mundo, o sea, no hay ejército, por bueno que sea, que de vez en cuando, los rusos se les ha pasado, que de vez en cuando tengan errores y se carguen o ataquen tropas suyas o se carguen aviones o lo que sea por ellos mismos por equivocación. Sin ir más lejos, si os acordáis, en el año pasado creo que fue, pues un avión de estos AWACS ruso fue derribado por fuego amigo. Bueno, pues un desastre, pero bueno, ¿qué es lo que hay? Mucho más gordo que lo del F-16, porque bueno, esto del F-16... Con lo cual dices, bueno, fuego amigo, entra dentro de lo posible y tal, malo, porque siempre es malo. Más grave lo de la diputada esta Belousov, esto ya sí, o como se llame, no, Belousov, no, ¿cómo se llama? Besula, Mariana Besula. Besula, es decir, lo de Besula, más grave porque dice, no, es que, a ver, los sistemas para identificación de los aviones que son amigos y enemigos es que no funcionan. O funcionan así. Esto es más grave. O sea, esto es lo más grave. Dice, es que no. Entonces, pues claro, lo raro es que no te lo derriben. Vamos. Entonces, bueno, claro, cuando te basas en mentiras provocadas por los ucranianos, pero también apoyadas y provocadas por Occidente, por Europa y Estados Unidos, acordaros de que esta es la enésima vez que nos fueron contando desde el principio de la operación militar especial en el 2022 de que ahora vamos a mandar X armas, las que sean, que con estas armas ya los ucranianos van a poder, vamos, poco menos que derrotar a los rusos y llegar hasta Moscú. Empezamos con pues ya ni me acuerdo, es decir, bueno, con sistemas que ya los tenían, con los sistemas antitanque y cosas de estas y tal, luego ya los cañones, la artillería, necesitamos artillería, venga artillería, luego los tanques, tal, que sin municiones de todo tipo y condición, municiones de racimo, municiones de uranio empobrecido, venga, lo que haga falta. Luego ya pasamos a tal hasta que llegamos a los aviones, a los F-16, que van a cambiar el curso de la historia.
Pues no, porque todo el mundo sabía que eso no es verdad. Pero había que vender una narrativa para hacer pensar los ucranianos, es decir, el gobierno ucraniano de Zelensky y compañía, a su población y en Occidente a la población occidental, de que esto tenía recorrido, de que, oye, que el partido los ucranianos lo podían remontar, aunque fueran perdiendo y tal un poco, pero oye, que con los F-16 ahora sí, ya la cosa iba a cambiar. Pues nada, llegaron los F-16 y luego llegaron los... Y no se quedó ahí, luego llegaron los misiles, estos de, entre comillas, de largo alcance, los Atamax, estos impronunciables, los Storm Shadow, su versión francesa, los Scalp, estos y tal. Y pues que cambiaron completamente la guerra, pues no. No hay armas milagrosas, lo sentimos. Es decir, esto no funciona así. Resultado, que al final, pues, ¿qué están haciendo los F-16? Que tampoco tienen tantos, ¿eh? Porque aquí ya sabemos que se promete mucho, pero luego lo que se entrega es bastante menos de lo que se suele prometer. Pero vamos, pues, ¿qué están haciendo? Y pues básicamente no volar. Quiero decir, o sea, no salir, no despegar. Y si despegan es para darse una vuelta en los alrededores del campo de aviación muy lejos del frente, de tal manera que no puedan ser derribados. Cuando despegan en una operación es básicamente para soltar un misil, que lo suelten a mucha distancia. Por eso no, los misiles, los Storm Shadow, por ejemplo, y demás, soltados de un F-16, no llegan muy lejos dentro del territorio ruso. ¿Por qué? Porque es que no lo sueltan en la frontera, lo sueltan 200 o 300 kilómetros desde atrás, porque no quieren ser derribados. Con lo cual, al final, si tienen un alcance de 300 kilómetros, pues caen al otro lado de la frontera, o mucho 100 kilómetros de profundidad. Según parece, y estas cosas hay que ponerlas entre comillas, este piloto, joven, creo que tenía 21 años, una cosa así, pues se acercó demasiado. Es decir, si te acercas demasiado y entras en el radio de defensa por capas de los rusos, pues date por muerto. O sea, aquí la noticia es, no sería esto, la noticia sería un avión F-16 entra dentro de los sistemas de defensa rusos y sale vivo. Es decir, has entrado donde no tenías que entrar, pues te han derribado. Esto no es normal. O sea, claro, esto ya causa más revuelo en una Ucrania ya que está cada vez más en descomposición, con un Zelensky ya cada vez más enloquecido, más desesperado y con cada vez más guerras intestinas dentro del aparato del régimen de Zelensky, ¿no? de la élite que le rodea. Bueno, esto cada vez lo vamos a ver más, que por cualquier cosa ya las luchas internas se van a ir acelerando. Pero vamos, recordar eso, una cosa, que es que, a ver, da igual lo que les den los europeos. Ahora los franceses le estaban dando el Mirage 2000. Bueno, un avión un poco, a ver, es un avión más o menos como el F-16, no es el avión más avanzado que tienen los franceses, que es el Rafale, o como se pronuncia, escrito Rafael. Bueno, mira, Bastante tienen bastantes anticuado, de años. hecho, casi fuera de servicio en Francia, si no recuerdo mal. Sí, sí, Con sí, es el solamente clásico 6 en avión. servicio todavía, sí. Claro, que bueno, algunos tienes y tal, pero que ya no lo utilizas más que para ciertas cosas. Bueno, por eso se lo dan, porque ya no lo necesitan. Y esto es interesante porque revela que nunca, y esto sobre todo dirigido por los norteamericanos, nunca ha habido la intención de darle a Ucrania armamento en calidad y en cantidad suficiente para que tuviera alguna opción de ganar la guerra. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque los norteamericanos, incluso la administración Biden de chiflaos, eran conscientes de que si hicieran eso, se acercarían de una manera terriblemente peligrosa a una guerra nuclear. Y por lo tanto, eso no era lo que querían los norteamericanos. Los norteamericanos buscaban otra cosa, no lo olvidemos. La idea inicial de los norteamericanos es que, utilizando a Ucrania como ariete militar, golpeamos a los rusos, les ponemos nosotros, los norteamericanos, pero sobre todo los europeos, que eran los que tenían el gran comercio con Rusia, les ponen
unas sanciones comerciales brutales, draconianas, y como resultado digamos, se desestabiliza la economía rusa, se viene abajo, lo que causa protestas sociales, la caída de Putin y la división incluso de Rusia fragmentada en diferentes repúblicas. Esta era un poco la idea que tenían. Pues nada, es decir, todo lo contrario. La realidad siempre se impone y lo que pasó fue todo lo contrario. A partir de ahí, viendo que eso no se producía, ya se sabía que con más o menos avatares, con más o menos tiempo, con algunos reveses, más o menos, los rusos terminarían ganando la guerra. Es decir, son cosas, es como, a ver, no estoy contando nada nuevo. Cuando la Segunda Guerra Mundial empieza, los alemanes, ¿por qué los alemanes utilizan la Blitzkrieg, la famosa guerra relámpago, que todos sabemos? Una guerra rápida, porque es su única oportunidad, porque saben que no tienen fondo. Es decir, que en una guerra a varios años contra los aliados la perdían. El plan de Hitler inicial era guerra relámpago, como al principio no funcionó. Quiero decir, Polonia, Francia en 46 días, que tardó. Es decir, bueno, Dinamarca, los Países Bajos, tal, Bélgica, Noruega y tal. Y cuando ya tiene todo esto, Gran Bretaña. Bueno, pues en Gran Bretaña fracasan no por esto que nos han contado del radar y tal, que sí, que fue importante, pero que esto de que los ingleses ganaron porque habían inventado el radar en la batalla de Inglaterra, esto no es cierto. Es verdad que contribuyó, pero los ingleses no ganan. Son los alemanes los que pierden. Y pierden porque cambian de estrategia, que fue un craso error cuando estaban ganando. Es decir, la idea era, vale, intercambio de golpes. Nosotros vamos a perder muchos aviones, bombarderos, cazas, etcétera, pero es que vamos a dejar sin radares, sin aviones y sin aeródromos a los británicos. Una vez que hayamos hecho esto, aunque hayamos perdido prácticamente la mitad de la aviación o más de la que tenemos, es decir, da igual porque ya podemos invadir por tierra. La famosa operación León Marino, que no se llevó a efecto porque se perdió la batalla de Inglaterra. ¿Y por qué se perdió la batalla de Inglaterra? Porque ya lo estaban consiguiendo, ¿eh? Quiero decir, los británicos ya tenían un problema de pilotos brutal, no tenían pilotos. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Que ahí Hitler decide cambiar las tornas y decir, bueno, ahora vamos a dedicarnos, en vez de seguir machacando estos sistemas como radares, aeródromos y demás, ahora vamos a desanimarlos bombardeando población civil. Londres, Coventry, etcétera, etcétera. Ese fue el gran error. Si hubieran seguido en la línea anterior, hubieran ganado la batalla de Inglaterra. Bueno, pues este rollo que acabo de contar es para decir que los aliados, una vez que pasa la batalla de Inglaterra, más o menos ya desde el 42 prácticamente, saben que una vez ya en el 41, cuando empieza la operación Barbarroja, saben que Alemania ya ha perdido. Es cuestión de tiempo. Ha perdido. Es decir, tienes dos frentes abiertos, vale, podrán durar más, causar más bajas a los aliados, podrán hacer lo que quieran, pero saben que han perdido. Bueno, pues aquí pasa igual en la guerra de Rusia, o en la guerra, mejor dicho, la guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania, que es como hay que definirla. Una vez que el impulso es inicial para que quebrara a Rusia no se consigue y se consigue todo lo contrario, el fortalecimiento de la economía rusa y por lo tanto mayor apoyo a Putin, pues es una guerra que está perdida. La puedes alargar, ¿qué es lo que han hecho? En junio del 41, el inicio de la operación Barbarroja, Fernando. Claro, pues, la guerra terminada en el 45. 4 años de guerra, de alguna manera, con el resultado opuesto. Esto dicho quizás de manera muy burda, pero el análisis de Fernando brillante, básicamente. A pesar de que los alemanes pudiesen realizar
campañas militares exitosas pudiesen conquistar objetivos sustanciales, fundamentales, estratégicamente aparecía imposible un cambio en el desarrollo de la guerra. Y por eso ya en el 41 podían determinar la derrota eventual de Alemania. ¿Cierto, Fernando, que la planificación militar de la Alemania nazi comparada con la planificación de la OTAN de la guerra en Ucrania genera es que vamos, ¿no? vamos. Sí, risas respecto al actual, ¿no? Porque en ese caso, más allá de los errores de Hitler, la oficialidad alemana realizaba un trabajo militar muy serio sobre la base de militares formados, con experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Los actuales generan vergüenza ajena. Fíjate que aquí, lo curioso es que aquí en la guerra actual de Ucrania tenemos un ejército, es decir, una masa de soldados que con limitaciones, pero se ha comportado y se está comportando bien, que están aguantando. Los soldados, sí. Los soldados, es decir, están aguantando. El problema es de altos mandos ucranianos como Sirki, que no hace más que hacer operaciones desastrosas. Anteriormente, Fedauni hacía lo mismo, también hizo unas operaciones que de traca. Y sobre todo, operaciones que están, en el mejor de los casos, son asesoradas, en el más habitual son impuestas por británicos y norteamericanos. Es decir, que la planificación estratégica de británicos y norteamericanos es un desastre, porque son los que le han dicho ataca aquí y ataca allá. Todos sabemos que la operación desastrosa de Kursk fue, por decirlo suavemente, asesorada por los británicos, fue hecha por los británicos. Es decir, en sus líneas fundamentales y generales. Entonces dices, bueno, claro, es que estos de la OTAN no le ganan, bueno, ya lo hemos visto, como suele decir nuestro amigo Juan Antonio Aguilar, no le ganaron ni a los afganos estos que iban con cabreros con alpargatas. Bueno, pues eso, es decir, ahora entendemos por qué la OTAN, da igual el enemigo que le pongas, prácticamente, salvo que sea mínimo, o sea, pues eso, la isla de Granada. Claro, que si no ganan en la isla de Granada, que debe tener una población, no sé qué población tiene la isla de Granada actualmente. Antes tendría menos, en los 80, pero yo sé, 100.000 o a lo mejor ni llega. Es decir, no tengo ni idea, ¿eh? Pero vamos, o es una cosa así que dices, hombre, he ganado. Pues, claro, como para perder. Pero ya hemos visto que en cualquier operación medianamente compleja o grande, es que no ganan una. Yo no he visto un imperio más desastroso. O sea, desde la guerra de Corea, que fue una derrota, no una derrota por KO, pero una derrota, digamos, a los puntos, si se quiere. Porque dices, hombre, es decir, cuando empiezan a subir las tropas norteamericanas y de Corea del Sur y prácticamente tienen cogida casi todo Corea del Norte y entra el ejército chino. Hombre, el ejército chino acababa de salir de una guerra civil. No estaba para muchas, es decir, cosas así esplendorosas. No olvidemos, yo he visto museos en China militares, te van poniendo, o sea, el armamento que tenían los chinos en su guerra civil y luego el que utilizaron en la guerra de Corea, vamos, había armamento medieval más sofisticado. Pues, podéis imaginaros. De hecho, en la guerra civil, las fuerzas comunistas, como no tenían con qué, muchas veces, y además había una masa campesina importante, pues iban como la Edad Media, o sea, cogías pues yo qué sé, ¿cómo se llama esto? La especie de como de tenedor grande, no sé cómo se llama. Esto para coger heno sí, y tal. sí, No sé cómo se llama. Trinchete lo llaman, no recuerdo. Trinchete, o bueno, pues cogías cualquiera, pues eso, tal, y te ibas con eso. De hecho, fabricaban, yo lo he visto, ya digo, museos fabricaban pistolas y una especie de fusil, bueno, no llegaban a ser fusil, eran más cortos, artesanalmente. O sea, artesanalmente, que cojo un cacho de madera, que lo pongo de soporte, fabricamos un tubo metálico, es decir, hacemos un agujerito, así. Horqueta, según Wikipedia, querido Fernando. Claro. Horqueta. Bueno, pues eso, horqueta, pues eso. Quiero decir que es que el armamento realmente era... Y aún así les derrotaron. Bueno, pues de ahí en adelante, Vietnam, ¿para qué vamos a hablar?
fueron en una operación en el 82 a Beirut y tuvieron que salir por piernas, es que todos, bueno, sí, ganaron en Panamá, hombre, como para no ganar. Sí, pero con el financiamiento de la droga y Claro, hombre, ya, con pero el qué decir. financiamiento del tráfico de cocaína. Sí, además, Fernando, Mm, todos estas en guerras de un frente y mm. contra enemigos no quiero parecer despectivo del coraje de los No, pero afganos, ni mucho menos, pero no. contra enemigos ubicados militarmente muy por debajo. En el caso de la Segunda Guerra Mundial, recordemos la No. guerra de la Alemania nazi en dos frentes, con el occidental y el oriental, contra una alianza de países y además recordemos también el escenario en África, el escenario en el Ártico, el escenario abierto también en el Pacífico. Realmente la No, allí estamos diferencia hablando. en el comando militar de aquel entonces y el desastre de la OTAN ahora aparece a la vista Claro, para cualquier persona con la más mínima idea de la allí, está, historia militar. allí estábamos hablando de millones de movilizados por parte de Alemania y de Japón con un ejército de primera categoría en ambos casos. Es decir, un ejército equiparable bueno, o mejor incluso que el norteamericano, que el británico, etcétera. No olvidemos que los británicos y los franceses en Dunkerque tuvieron que salir por patas. Es decir, y que la operación de conquista de Francia o de rendición de Francia, fundamentalmente, por ejemplo, con los avances de la caballería, es decir, como ya la caballería no existe, bueno, todavía había caballería en aquella época, pero aunque no lo parezca, pero con el decir, lo que serían tanques, Guderian, que es el gran artífice de los movimientos rápidos con los tanques, es que le tuvieron que parar por una cuestión logística, porque no le llegaba el combustible. Pero es que si no le paran, tarda aún menos en llegar a París. La línea Maginot fue un desastre. Quiero decir que estábamos hablando de ejércitos potentísimos, con una capacidad Sí. además de innovación tremenda. Es decir, Fernando, no. como siempre, en nuestras conversaciones comenzamos con Deriva, un tema y sí. finalmente aparecemos en No, cualquier bueno, otro, pero. aparecemos en la Segunda Guerra Mundial, No, pero pero. voy a establecer un vínculo entre lo De hablado conexión. anteriormente y otro tema ligado al presente, a la geopolítica actual. Vos recién recordabas o remachabas las mentiras ucranianas, también recordabas las Fuerzas Armadas de los países asiáticos. Bueno, además de la cuestión del F-16, las mentiras ucranianas y demás, ¿sí? Y la incapacidad de la dirigencia militar occidental, en el día de hoy aparecieron novedades respecto a otra mentira de la propaganda ucraniana ligada a la participación de supuestos soldados chinos en los combates contra las Fuerzas Armadas ucranianas en territorio ucraniano. Recordarás la acusación de Zelensky más o menos 5 o 6 días atrás respecto a la aparición de soldados chinos, su captura. Según Zelensky, estos soldados aparecían en cautiverio, iban a presentar pruebas. Bueno, finalmente presentaron algunas pruebas. Esta una de ellas, Fernando. Bueno, divertidísima. Estos los soldados chinos en Ucrania, aunque si ese edificio ucraniano de cualquier lugar del mundo, bueno, no lo podemos determinar. Y además estos soldados chinos realizan escrituras en las paredes, grafitis también. Sí, justamente los soldados chinos en una operación secreta, bueno, generan pruebas de su participación con estos grafitis. Esto presentaba Zelensky. Bueno, como la información la recogió la vocera de la Secretaría de Estado estadounidense, después Kaja Kallas también, Zelensky a todo esto llamaba directamente a recategorizar a China como un país hostil y por ende dentro del eje del mal junto a Irán y Corea del Norte. Este es el pedido de Zelensky a los estadounidenses, nada más y nada menos. Después de la primera información, del primer anuncio de Zelensky respecto a supuestamente 6 soldados,
a partir de que los occidentales recogieron esta estupidez, bueno, comenzó a presentar la cifra de 155. Unos días después, varios centenares, eso no lo presentamos en la última va transmisión aquí. subiendo. Sí, en una establecimos el foco, hace una semana establecimos el foco en esto y vaticinábamos que iba a ascender Sí. el número al día siguiente centenares, pero hoy, querido Fernando, de Vaya por Dios. repente esta noticia de los medios estadounidenses, Reuters, los ciudadanos chinos que luchan por Rusia en Ucrania son mercenarios, según funcionarios estadounidenses. Y no solo eso, sino que aparentemente de los mercenarios chinos, según esta publicación, la mayor cantidad de mercenarios chinos no aparecen combatiendo a favor de Rusia, sino que aparecen combatiendo a favor de Ucrania. Aparecen en las fuerzas armadas ucranianas. Bueno, otra mentira, otro delirio. Kaja Kallas respondió unos días después a esta estupidez con el pedido de que Estados Unidos deliberase sobre su relación con China, porque China representaba un facilitador de la guerra en Ucrania, uno de los principales soportes de Rusia. Así lo presentó Kaja Kallas, la jefa de la diplomacia, sin ninguna prueba. China, el principal responsable de la guerra en Ucrania. Fernando, ¿cuál es el límite para todas estas mentiras, estas Ninguno. estupideces? O sea, quiero decir que cualquier día, ahora decimos, fíjate esto de los chinos, que esto es un delirio, un disparate, encima los 4 chinos que hay, pues hay 4, es decir, o 5, 2 están luchando a favor de los rusos y 3 a favor de los ucranianos, son más, es decir, pues estas cosas son, pues cuando dices y piensas, no, bueno, ya no pueden inventar una tontería mayor, ya verás cómo la inventan. Quiero decir, una tontería mayor. Es cuestión de unos días. Que nos salgan con otra ya, pues eso. Porque los iraníes también están por allí, o yo qué sé, cualquier cosa. A ver, lo que aquí había es pues eso, ya en una concatenación continua de mentiras por parte de Zelensky, que ya es una máquina de producir mentiras. Bueno, a esta en concreto la recogieron la Unión Europea y Estados Unidos. La Unión Europea, porque la belicista Kallas y todos estos, fíjate, que son los chinos y tal, querrían un enfrentamiento también con China. O sea, esto es así, ¿eh? Yo sé que esto puede parecer de chiflados, o sea, estás enemistado, estás a tortas con los rusos y ahora también con los norteamericanos. Oye, qué mejor idea que meterte a tortas con los chinos ya. ¿Para qué? Si uno más, ¿qué más da? Es decir, bueno, pues esto que es un delirio, que no se le ocurriría ni al chiflado más chiflado que del manicomio de seguridad. Vamos, Aníbal Lecter seguro que te decía que no. Es decir, no, ¿pero qué hacéis? Bueno, pues es que este es el nivel de estupidez de los europeos. Pues, bueno, esto ya te traca. Esta la base de la acusación de Kaja Kallas. Este muchacho ahí ametrallando el cielo. Bueno. Que además puede ser de cualquier sitio, quiero decir, para empezar. Pobre. Porque ese es un chino, es el clásico chino, no es el norcoreano. Luego eran las mismas imágenes que pusieron cuando dijeron que había norcoreanos. O sea, el mismo, ni siquiera las habían cambiado. ¿Para qué? No vamos a forzar. Entonces, esto es, pues eso, de risa. Pero sí es verdad que, por un lado, cualquier pretexto bueno, por delirante que sea, para la Unión Europea, para el sector de la Unión Europea más fanático, como los bálticos, para lanzarse ya también contra los chinos, no olvidemos que antes, bastante antes de que empezara la operación militar especial, ya hubo una ruptura de prácticamente relaciones diplomáticas entre Lituania y China, porque los lituanos prácticamente reconocieron a Taiwán como una embajada. A ver, Taiwán está en muchos sitios, pero está como, digamos, como asociación o como instituto taiwanés de ciencia y cultura, cosas de estas, es decir, camuflado, vamos. Pero darles ese estatus supuso la ruptura de relaciones con China y, ojo, unas sanciones chinas
a Lituania bastante duras. O sea, que no aprenden. Bueno, pues ahora más de lo mismo. Y luego a Estados Unidos le venía bien, porque en ese momento estamos con los aranceles famosos de Trump, y bueno, al discurso antichino, todo lo que sea antichino, pues me viene bien. De que hay chinos en la guerra de Ucrania, hay perversos y tal, no sé qué. Es que los chinos son muy malos. Cualquier cosa que se diga mal, que sea mala sobre los chinos, pues los norteamericanos la recogían porque les venía bien. Y eso es básicamente. Pero bueno, este es el grado de delirio que hay en una Europa que es absolutamente, o sea, bueno, delirante, ¿no? Es que esta gente nos lleva inevitablemente al desastre más absoluto, eso ya lo hemos dicho muchas veces, y, y bueno, pues es que no, bueno, todavía Macron y Steinmeier están ahí con que si montamos una operación, ahora según parece, los británicos y los franceses quieren meterse en Odessa, medio de Strangis, es decir, así un poco, o sea, una cosa absolutamente delirante. Hombre, lo interesante aquí es que últimamente varios medios han ratificado, no me acuerdo si era el New York Times o alguno de estos y tal, y luego otros y tal, pues han venido a reconocer, por un lado, que los británicos, vaya, lo que venimos diciendo ni se sabe, años ya, que los británicos desde el primer día estaban allí metidos en la guerra, de manera extraoficial, pero allí, dale que te pego, y los norteamericanos, pues más de lo mismo. Lo de los británicos, estoy mirando aquí, porque lo he visto por aquí antes. No, yo creo que lo de los británicos lo publica ¿cómo se llama? Telegraph, me parece, alguno de estos, así de estos tabloides. Por cierto, es que lo acabo de ver. Según estoy pasando noticias, para que la gente vea, declaraciones del ministro de Defensa alemán Pistorius. Rusia debe comprender que Ucrania es capaz de continuar la lucha. Hasta el último ucraniano, como Boris Johnson. O sea, tú fíjate el nivel aquí del personal. Aquí, The Times. El Times escribe sobre esto en un artículo titulado La historia no contada del papel decisivo de los líderes militares británicos en Ucrania. Joder, vaya titular. Digo, de largo. Bueno, pero lo que te cuenta básicamente es que estaban desde el principio, desde 2022. El Reino Unido ha estado enviando secretamente a sus tropas a Ucrania durante todo el conflicto. Lo que veníamos diciendo. Disfrazados de mercenarios, tal. Nada nuevo, pero ahora ya lo reconocen. Ya sale Times diciendo que sí, que ya estaban allí. Fernando, otro tema en el cual las mentiras ucranianas y occidentales aparecen a la vista nuevamente, comenzó esta mañana, ¿sí? Un tema verdaderamente feo, desagradable, porque aparece ligado a bueno, la existencia, la producción de víctimas civiles en el marco de una guerra. ¿Cuál el contexto? Esta mañana Rusia, en el marco de una ofensiva iniciada en la región de Sumy, realizó un ataque con misiles contra un objetivo ubicado en el centro de la ciudad de Sumy. El ataque naturalmente generó víctimas civiles, lo cual inmediatamente determinó que tanto los medios ucranianos como los medios occidentales y asimismo los líderes occidentales, por sobre todas las cosas los europeos, Ursula von der Leyen y demás, inmediatamente comenzasen a machacar con la versión de que los rusos perpetraban adrede ataques contra objetivos civiles. Esto en los primeros minutos después de sucedido el ataque. La existencia de víctimas civiles no aparece en discusión, fue documentado esto en video, lógicamente, en un ataque contra el centro, contra un objetivo en el centro de la ciudad, lógicamente va a generar víctimas civiles. El ataque fue
perpetrado contra la universidad, contra el edificio de la Universidad Estatal de Sumy, pero al poquito tiempo, de repente, la primera información proveniente de los propios ucranianos a través de un video publicado por el mayor de Konotop, o uno de los mayores de los distritos de esta ciudad. De repente esto, lo voy a presentar con mucho cuidado porque al final presentan imágenes de las víctimas, así que bueno. Hay que cortar. Comienza este señor su video realizando una acusación. Más que realizar una acusación, realiza una amenaza contra el gobernador de la región de Sumy por algo, por un secreto, ¿sí? Por no presentar la verdad de lo sucedido. Y bueno, ahora presentamos las palabras de este señor. Realiza una amenaza. Si el gobernador de Sumy no presenta la verdad de lo sucedido, en un par de horas yo voy a desenmascararlo y voy a presentar verdaderamente lo sucedido. Atención. Él organizó el evento hoy aquí. Muy conmovido, señor, indignado. Para la premiación de certificados y medallas de nuestros muchachos, nuestros héroes. Para las personas, perdón, esta no la amenaza publicada por la mañana, sino esta la revelación hecha después de que frente a esa amenaza el gobernador de Sumy no respondiese. Aquí la presenta, 117 Brigada. Exactamente. Que ahora para la entrega de premios para nuestros muchachos, los héroes de la Brigada 117. Por ahora todo el mundo está hablando, todo el mundo está escribiendo, esto con relación a los medios. Ya no es más un secreto. Pero no es verdad que nada sucedió aquí en términos, ¿no? Nada en el sentido de nada militar y que el ataque fue perpetrado contra un objetivo militar. Bueno, en la próxima oración va a remachar el hecho de que por suerte los soldados no fueron alcanzados y como este video fue recogido por los rusos, presentaron después imágenes de las víctimas de los cadáveres y muchísimos aparecen vestidos de militares. Esta información, esta es la publicación de un político ucraniano, el mayor de este distrito de Konotop. Al poquito tiempo, Fernando, otra vez Mariana Vesugla, con una diputada de la Rada, con más información, una vez más desenmascarando a Zelensky, quien inmediatamente después del ataque presentó un video indignado, desenmascarando a los medios, a Ursula von der Leyen y demás, pero con información. Atención a lo publicado por esta señora, aquí traducido ya al español. Esta es su cuenta de Twitter, siempre ahí el original en ucraniano. Vinnytsia, Chernihiv, Poltava, Dnipro, Sumy, todos los casos son similares. Entre ellos se encuentran cientos de otros cínicos ataques rusos directamente contra civiles, pero también hay casos en los que el enemigo recibió información sobre los militares en las grandes ciudades. Es imposible no sacar conclusiones. Esto dicho por una diputada ultranacionalista ucraniana. Es imposible no sacar conclusiones. El enemigo está intentando aprovechar cada oportunidad. Los rusos quieren matarnos, soldados, civiles, adultos y niños. Destruyen parques infantiles, hospitales, torturan y mienten. Una vez más, una diputada ultranacionalista ucraniana. Lo importante, la revelación sobre este caso, con información concreta. Pero no tenemos derecho a equivocarnos, a depender de primicias militares que no saquen conclusiones, no saben adaptarse a las condiciones de la guerra moderna y no son capaces de alejarse de rituales obsoletos y peligrosos. No podemos tolerar que los jefes de algunas administraciones difundan abiertamente información sobre las reuniones y luego permanezcan en el cargo, como ya ha sucedido varias veces. Necesitamos aprender más rápido, ser más flexibles y purgar el sistema de exclusivos e idiotas. De lo contrario,
los inocentes e indefensos sufrirán. Todo esto no disminuye los crímenes del enemigo, pero las mentiras disminuyen nuestra capacidad de luchar, y esto dirigido al general Sirski. Y atención a la publicación debajo, esto en ucraniano, la invitación, ¿cómo llaman a esto? Banner, ¿cuál es la palabra en Sí, español? El una especie de panfleto, invitación, sí, sí, un ahí a un panfleto, acto. Mm. una invitación a un acto militar para la premiación de los soldados de la Brigada 117 en la Universidad Estatal de Sumy, con el día y la hora. Esta es una de las publicaciones de esta señora. Así que acá primero lo presentaban como un trabajo de los servicios de inteligencia rusos fenomenal, determinando la ubicación de este evento secreto. Panfletos difundidos por esta Claro, gente. ¿qué Y maldad? Es después decir, esta señora también presentaba otro tuit más adelante, otra publicación con, aquí si me ayuda, acá, con el cronograma de actividades. A las 9:30 asamblea, a las 10 ceremonia de premiación de la brigada de la Policía Militar 117, actuación infantil, golpes, niños invitados al acto militar, Fernando. Además en Sumy, donde a escasos kilómetros de la sí, sí, contraofensiva rusa en del Kursk. A frente. pesar de la diferencia, esta es exactamente la información que llegó a los rusos, al SBU. Nada justifica el crimen ruso. Según el derecho internacional, las partes están obligadas a verificar los objetivos. Un ataque al centro de la ciudad durante un fin de semana es todo un caso de asesinato, el asesinato de civiles. No me congratula en absoluto rechazar esto, pero el derecho internacional, consagrado por las Naciones Unidas, establece como uno de los criterios para la comisión o no de un crimen de guerra la diferenciación de un objetivo militar de un objetivo civil y la proporcionalidad, aunque no establece la proporción. Y acá el objetivo, a partir de esto, entonces, perdón, lo conceptualizo un poquito más. Si las Fuerzas Armadas de un país realizan un ataque contra un objetivo civil diferenciado, pero como consecuencia de ese ataque eso genera víctimas civiles, eso no representa un crimen de guerra. No aparece categorizado como un crimen de guerra porque el ataque fue realizado contra un objetivo delimitado como militar. Después, naturalmente, aparece la cuestión de la proporcionalidad, pero ahí no establecen de ninguna manera relaciones de cuántos militares por cuántos civiles. Si quieren relaciones, bueno, presencia en el caso en Gaza, ¿no? De cuántos muertos de Hamas por cuántos niños y mujeres. Pero acá en la inmensa mayoría de las imágenes aparecían soldados, aparecían altos oficiales y naturalmente algunas víctimas, con lo cual, desde el punto de vista del derecho internacional, en este caso específico, no cometen un crimen de guerra porque realizan un ataque contra un objetivo militar con mayoría de víctimas militares. Y lo demás, tristemente, no nos debe congratular a nadie, pero lo terrible de la guerra, ese ataque además genera víctimas civiles lamentables. Por cierto, si rechazamos las víctimas civiles y aparecemos en contra de eso, entonces debemos presentar una postura, una posición en contra de la guerra y no a favor de la continuación, porque esta es la hipocresía de Occidente, Claro. ¿no? ¡Ay, cometen ataques contra civiles! Más guerra entonces. Y más guerra va a generar naturalmente más muertos civiles, obviamente. Bueno, pero Claro. esta es la mentira, el grado de mentiras, esta vez, Fernando, desenmascarado por ellos mismos, por los Hombre, propios ucranianos. Un esto lo que terror. denota, lo que denota ya primero es cada vez más tensiones internas dentro del régimen ucraniano. Esta diputada, por ejemplo, ya es conocida por estar frontalmente en contra de Sirki. O sea, es un ataque constante a lo que está haciendo Sirki, que realmente es lamentable, ¿no? Lamentable lo que está haciendo Sirki. Y por otro lado, bueno, por el alcalde y tal, o sea, cada vez dicen, mire usted, es que a nadie se le ocurre, con 2 dedos de frente, en una zona muy cercana a la línea del frente, es decir, organizar
un acto público en una universidad para condecorar tal, y reunir en esa universidad a un montón, primero a un montón de soldados, y eso de soldados oficiales, altos oficiales, porque cuando se va a condecorar, no te condecora un sargento, te condecora el coronel o el general, mínimo. Es decir, pues claro, es un objetivo militar. Si esta gente ha sido tan impresentable, tan imprudente de invitar a civiles, pues eso no tiene por qué saberlo los rusos. Es decir, esto es como cuando, esto es como cuando atacas un objetivo militar y claro, si el objetivo militar los ucranianos lo han puesto al lado de un hospital, pues bueno, puede que algo les toque. No pongas una reunión, no pongas un cuartel general o al lado de un hospital. Es decir, es que claro, esto es, me acuerdo cuando en la guerra del Golfo, en las dos, pero bueno, en la primera y tal decía, no, justificaban los norteamericanos, es que utilizan a los civiles como escudos humanos. Bueno, pues igual se puede decir de los ucranianos, que utilizan a los civiles como escudos humanos para evitar que los ataquen. Pongo aquí al lado y luego, es decir, pongo aquí al lado me pongo al lado de un hospital, de una escuela y tal, porque así los rusos no nos atacan. Y es cierto que los rusos han eliminado una cantidad de objetivos, mejor dicho, bueno, eliminado no, es decir, han suspendido los ataques a una gran cantidad de objetivos, sabiendo que allá había objetivos militares, porque estaban al lado de, pues eso, de colegios, de hospitales y tal, y podían causar víctimas civiles. Y ante eso han decidido, a diferencia del señor Netanyahu, no atacar. Es decir, hospitales, cosa que el señor Netanyahu pues os ataca, pero vamos, con un gusto que en fin. Y si pues, nos ponemos a hablar de víctimas civiles, hablamos de todas, claro. Porque en Kursk, precisamente, las tropas ucranianas no han sido unas hermanitas de la caridad. Se han encontrado fosas comunes de civiles asesinados en Kursk. Es decir, bueno, lo de siempre, o sea, al final, los intentos de manipulación por parte de Occidente, primero de los ucranianos, luego de Occidente en general, para acusar a los rusos de todos los males posibles, en una guerra, ojo, a ver, yo no quiero guerras, pero si tiene que haber más guerras, a mí me gustaría que al menos fueran guerras con una proporción de muertes civiles tan relativamente pequeña como la guerra en Ucrania. Es decir, porque es que, bueno, no hablo ya de Oriente Medio, en fin, ya lo sabemos todos, pero en cualquier otra guerra que cojas, la proporción de civiles suele ser de lejos mucho más alta que la de los militares, cosa que no es el caso. Ahora mismo no sé cuánta. En absoluto. Aquí muy baja la proporción Muy de baja, civiles. varias decenas de, no sé si son 20 o 30.000, no me acuerdo ahora bien. Las cifras que se dan en total. Es decir, en 3 años de guerra. O sea, que no estamos hablando de un mes. ¿Con cuántos muertos, cuántas bajas militares? ¿Fernando, un millón? O sea, que No, más o tantas no. menos. Tantas, ¿No a tanto? ver, no lo sé. Es decir, no lo sé. Es decir, pero ni yo ni nadie tenemos datos. Sí, sí. Pero Solo lo pueden determinar ellos. la gente más razonable y que hace cálculos en base, o sea, hay gente que se le ocurra más, hay gente que empieza a hacer geolocalizaciones, mira todo el tema de los obituarios en periódicos, etcétera, etcétera. Es decir, y hace estimaciones por lo menos más verosímiles. A ver, bajas rusas, 150.000, 200.000, puede De ser, acuerdo. es Esos son verosímil. los obituarios confirmados por Medusa. Ahora, también por Hay ahí. que decir que Medusa es una página web y tal que trabaja para Ucrania. Es pro-occidental, financiada. O sea, no es Con nada independiente. financiamiento en su momento de USA también, ¿eh? Claro, es decir, pero bueno, y los ucranianos que hayan podido perder. Es que, claro, una cosa son muertos y otras son bajas. Es decir, pero que en bajas 300, 400.000 puede ser. Quiero decir, o sea, es una cifra Nada más, posible. Fernando, yo recuerdo alguna cifra de algún proyecto dedicado 200.000. a los obituarios ucranianos, cierto que
no 500, algo 1000. no tan oficial como Medusa, ¿no? Además un medio dedicado a otras cosas. Y yo recuerdo que ellos contabilizaban 650.000 obituarios encontrados por ellos. Pero bueno, esto No lo sabemos, ¿eh? O sea, las no cosas lo como podemos son, determinar. Sí. pero bueno, quiero decir que sean, que por ejemplo, los ucranianos hayan perdido, es decir, hayan tenido unos 200.000 muertos, ¿eh? No bajas, que no es lo mismo. Y que las bajas sean 300.000 más, o sea, que sea 500.000. Bueno, puede ser. Quiero decir Frente a que las víctimas civiles, más o menos el 10%. Muy baja la sí, proporción. muy baja la proporción. Con Además, respecto a esto, otras guerras, ¿no? Todo horrible, naturalmente, todo sí, pero bueno, lamentable, pero esa es la a realidad ver, de la guerra. esto lo que tenemos que tener en cuenta es que cualquier guerra, que esto los primeros que intentaron vendernos la moto de las operaciones quirúrgicas, estas no sé si os acordáis de la primera guerra del Golfo, los que ya habían nacido y tal, empezaron a ponernos lo de las imágenes de los misiles, estos que llegaban y ¡pum! Daban a un sitio y tal, todo muy quirúrgico, y que no hay muertos civiles y tal. Luego nos enteramos, claro, de que había sido una carnicería, pero bueno. Estos fueron los primeros en vender lo de pues eso, la guerra casi con ceros civiles. Eso es mentira. Cualquier guerra, por mucha tecnología que tengas y y por intenciones muy benévolas que tengas de solo atacar militares y que no mueran civiles, van a morir civiles. Entre otras cosas porque, por ejemplo, algo tan sencillo como tú lanzas, y esto es recíproco, me da igual que sean los ucranianos los que lancen un misil contra los rusos o los rusos contra los ucranianos, pero si tú lanzas un misil y lo interceptas, fragmentos tanto del interceptor como del misil interceptado van a caer y van a caer en cualquier lado. Eso es impredecible. Con lo cual, puede haber la mala suerte de que maten civiles. Solo en la intercepción. O sea, por poner un caso en el que no se busca más que derribar el misil atacante. Entonces, es inevitable. O sea, que nadie piense ni le cuenten en la moto de que no, esta guerra no va a haber muertos civiles. Siempre va a haber muertos civiles. Otra cosa es que haya Fernando, muertos civiles. todo esto muy relativo, naturalmente, pero vamos a contabilizar desde tu conteo muy moderado. Para mí, sinceramente, las víctimas fatales Sí, ucranianas militares muchísimo más alto, pero bueno, vamos a contabilizar 300.000. 30.000 víctimas civiles, entonces, por cada 10 militares, un sí. civil muerto. ¿Sí? Es una ratio. Gaza. 10 militares, un civil. En Gaza. Según las propias autoridades israelíes en el inicio, básicamente Hamas presentaba 30.000 combatientes en total. Hasta el momento, oficialmente, 60.000 muertos, más o menos, ¿sí? Según, recordemos, los artículos publicados en Lancet respecto a que la cifra en realidad por encima de 100.000. ¿Por qué? Por la cantidad de muertos debajo de los escombros y los muertos no registrados. Estos 60.000 básicamente los registrados en hospitales funcionando a la luz de las velas. Por cierto, ayer un nuevo ataque contra un hospital en Gaza, crimen de guerra nuevamente. Bueno, si todo jamás asesinado, todo, y obviamente no, porque si no ya ha terminado el conflicto, pero bueno, todo, 30.000 muertos, ya muerto todo jamás, militares, ¿sí? Combatientes, 60.000 muertos totales, con lo cual, por cada combatiente de jamás muerto, un civil muerto. No 10 a 1, sino a 1 a 1. Cuando Pero sabemos. Claro, sobre la base de que los combatientes de Hamas, incluso según algunas cosas leídas israelíes, Hamas presenta ahora más combatientes que antes del inicio del conflicto abierto. Con lo cual, no 30.000 muertos. No. Muchísimo menos que eso. Claro. Quizás la relación incluso inversa, Fernando, ahí. Por cada 10 civiles, un combatiente. En el caso de Rusia en Ucrania, por cada 10 militares o 10 combatientes, un civil. Esa es la diferencia. Y los medios machacan y machacan con
el asesinato de civiles de los rusos y de Israel calladitos la boca los criminales. Esta es la realidad de nuestros medios, lamentablemente. Claro, a ver, no me acuerdo, era una publicación israelí, un periódico israelí o una televisión israelí, o sea, nada sospechosa. Y hacía la revelación más o menos de que de los famosos túneles, nos acordamos de los famosos túneles que están por toda Gaza y tal, y que nos contaban prácticamente ya en los primeros meses de la guerra que habían destruido el 70% de los túneles, que ya no quedaban túneles prácticamente, etcétera. Bueno, pues eran publicado, no me acuerdo si la cifra era un 20 o un 30% solo de los túneles habían sido destruidos. Es decir, que entre el 70 y el 80% quedaban todavía más o menos intactos. Claro. A ver, la guerra ya sabemos la famosa frase de la primera víctima de una guerra es la verdad, ¿no? Pero en este caso es que es descarado, quiero decir. O sea, veíamos cuando se hizo la tregua que salieron cientos y cientos, pero que hay muchos vídeos de operativos de Hamas con sus fusiles de asalto celebrando la tregua y estos estaban muy vivos. Quiero decir que no, vamos, no parecían muertos. Es decir, que está claro, ¿no? Bueno, pues claro. Y por el contrario, las cifras oficiales del ejército de Israel pues son extremadamente bajas. Ya sabemos que no son ciertas, pero bueno, esto es lo típico de todas las guerras. O sea, el enemigo pierde mucha gente, nosotros no perdemos a nadie. Bueno, pero claro, esto no es creíble, no es verosímil. Entonces, en cualquier caso, ya digo, las cifras ya es muy difícil saber las cifras de. Porque, por ejemplo, además, en bajas metemos muchas cosas. Claro, en bajas ya metemos a los desertores, por ejemplo. Y hay dos tipos de desertores. El que se va y no vuelve y el que se va durante un tiempo y vuelve. Por presiones, porque, en fin, por muchas cosas. Entonces, pero vamos, el porcentaje de desertores ha ido creciendo de una manera brutal. Lo que es normal cuando coges a la gente en la calle y te la llevas a combatir en contra de su voluntad, a la fuerza. Pues normal que deserten en cuanto puedan. Fernando, abandonando un poco el tema de la cuestión de el ataque contra Sumi, las mentiras ucranianas y occidentales y demás. Novedades en los frentes, Fernando. Ayer presentábamos el inicio de acciones ofensivas en Sumi, en Asia, Limán. ¿Algún análisis de tu parte sobre pues la estamos situación en la línea de contacto? Hay avances, es decir, pequeños. Yo creo que se está preparando, ahora mismo estamos en un periodo de relativa calma, subrayo lo de relativa, porque los combates siguen, pero siempre manteniendo la iniciativa los rusos. Hasta ahora había un periodo que tuvimos en algunos sitios como en Torex, como también, por ejemplo, en ciertas zonas de Procrops y tal, de intentos en la carretera que une Procrops con Konstantinivka y tal, intentos de contraataque, no de contraofensiva o de ofensiva, no, que no es lo mismo. Contraataque es una acción puntual en un lugar puntual, de manera táctica, para intentar frenar a los rusos, y lo que estamos viendo ahora es que todos esos contraataques pues han servido de poco, porque si lo que se pretendía ralentizar el avance ruso, pues no lo han conseguido. En el caso de Torex, por ejemplo, ya prácticamente se ha recuperado toda la parte que en ese contraataque habían a su vez recuperado los ucranianos. Entonces, bueno, una cosa muy típica, vemos que en Torex atacaron, llegaron mucho más, o sea, prácticamente penetraron hasta el centro, en las zonas, estos montículos, que son montículos producto de la actividad minera, o sea, no son naturales, pero ya son montículos, terracones y tal, de minas de carbón, etcétera. Bueno, todo esto llegaron hasta aquí y tal. Esto se ha recuperado,
pero claro, aquí se señala y se ve muy bien el problema del ejército ucraniano y el problema de efectivos, que ya venimos hablando de esto de hace meses. Y es que mientras ellos, el ejército ucraniano, hacía un contraataque en el sector de Torex, ¿qué hizo el ejército ruso? Aprovechar de que como no tienen efectivos, tienen que quitar de un sitio y poner el otro. Y un poco más al sur, hicieron toda una serie de avances, si te fijas, justo al sur, aquí, sí. En toda esta zona, esto ha sido tomado, toda esta zona de aquí también. Es decir, es el problema. O sea, vale, yo hago un contraataque en donde sea lo que aprovecha, en este caso en el mismo sector, el ejército ruso para efectivos que han retirado de allí o que tienen pocos, pues contraatacar, atacar y por lo tanto derrotar al ejército ucraniano y ocupar una serie de poblaciones, trincheras, etcétera. Y esto es el Aquí, gran Fernando, problema. en Torres no he visto esto hasta recién, esto del día de hoy. Sí, Aparentemente un avance profundo a esta localidad de sí, Nelitipka. está poco, Tremendo. está Sí. poco claro. Es decir, Ajá. en principio, o sea, que el ataque parece que ha sido, que el ataque se ha sucedido, parece que sí. O sea, que en esto están de acuerdo todos. Hay quien dice que efectivamente se ha llegado hasta allí y se han asentado allí. Hay quien dice que fueron rechazados. No está claro. Ajá. Ok. Pero bueno, en cualquier caso, que es decir, tenemos por lo que hablábamos antes, por ejemplo, en Sumi. En Sumi la situación es que al final lo de los efectivos es fundamental, es muy complicada porque si cogemos el frente de Sumi-Bilgorod, por llamarlo de alguna manera, una de las posibilidades que estaba haciendo los ucranianos es, con el ataque de Belgorod, no tanto hacer una especie de incursión tipo Polkrops, tipo Kursk, que ahora mismo ya no tienen capacidad para eso, sino hacer simplemente ataques para evitar un futuro, o para intentar frenar un futuro, una futura ofensiva rusa. Porque si Belgorod, esta zona de Belgorod está al sur de Sumi. Si atacamos por el norte de Sumi y desde Belgorod, terminamos haciendo una gran pinza sobre Sumi. Entonces, bueno, Aquí esta acción Sumi, podría tener ese aquí intento de Kursk, retrasar. y aquí esta mini ofensiva, estas operaciones en Belgorod, según Claro. tu análisis, Fernando, frenando la posibilidad de un ataque por aquí. Efectivamente, intentando frenar la posibilidad de un ataque que desde Belgorod terminara yendo hacia Sumi, porque lo que estamos viendo también es que poco a poco se van tomando localidades ya en Sumi, al norte, ahí, y consolidando, hasta la penúltima, se va poco a poco avanzando, en principio, como hablábamos otras veces, para crear una zona de colchón en la frontera, pero luego habrá que ver la fortaleza o la debilidad que tienen las tropas ucranianas en Sumi cuando se produzca esa ofensiva, que a ver, que va a ser una ofensiva a la rusa. Me explico. Es decir, que nadie piense que van a hacer una ofensiva en profundidad y van a recorrer cientos de kilómetros. No. No olvidemos que el objetivo ruso desde el principio prácticamente, pero sobre todo desde que ya aquello se torna claramente en una guerra de posiciones, es destruir al ejército ucraniano. Y el ejército ucraniano está fundamentalmente en el frente. Es decir, no está en el otro extremo. Ya no hay reservas, o apenas hay reservas. Entonces, está en el frente. Lo que se trata es de hacer operaciones militares que destruyan, como consecuencia de la destrucción de unidades o de la retirada de esas unidades, se ocupa territorio. Pero no se trata de ocupar territorio. Lo que sí veremos, yo creo, es que va a haber una presión por toda la línea del frente, como comentábamos otras veces. ¿Por qué? Porque habrá una dirección de ataque principal, yo creo que será la de, bueno, todos apostamos porque sea la de Zaporilla, digamos, Zaporilla, Donetsk, ya entrando prácticamente en Dnipropetrovsk, están a menos de 3 kilómetros. Es decir, esa operación que tanto hemos comentado,
yo creo que irá más bien por ahí porque los grandes avances que ha tenido Rusia en esa zona son incomparables con el resto. Ahora bien, van a presionar en todos los sitios y van a hacer ataques en varios sitios. Porque, primero porque tantean, exploran la debilidad o no de los ucranianos. Y segundo porque en el caso de que vean debilidad, pueden cambiar las tornas y decidir explotar una debilidad que encuentren en la línea ucraniana, reforzar ahí las unidades rusas para golpear y avanzar en esa dirección. O sea que en esto no olvidemos que al final una de las claves de la guerra, como en otras muchas cosas, es la adaptabilidad. Es decir, una cosa, tú haces todos los planes que quieras y luego en función de cómo se desarrollan las operaciones, tienes que tener la suficiente flexibilidad como para poder cambiar cosas sobre la marcha en función de la fortaleza o la debilidad que presenta el enemigo en determinadas partes del frente. Es decir, saber aprovechar eso. Entonces, pues bueno, una cosa es lo que tú planificas y yo creo que la dirección principal va a ser esa. El tema de Procrops vamos a ver porque si se lanzan o no a por Procrops directamente, ahora mismo ya digo, la defensa que está haciendo el ejército ucraniano de las zonas aledañas a Procrops es Numantina. Es decir, bueno, Numantina no porque estarían cercados. Es lo que hemos visto hasta ahora, contraataques y contraataques a la desesperada, porque hay que evitar que las carreteras que están en torno a Procrops y que las suministran, sobre todo las que vienen desde la parte occidental, sean ocupadas por los rusos. De ahí los contraataques y contraataques para evitar o retrasar que eso pueda producirse. Y por eso hemos visto un montón de contraataques y tomas y retomas de pequeñas localidades que están ahí. Pero esto es, en el mejor de los casos, ralentizar el ataque o el avance ruso. De hecho, de todos estos contraataques que se hicieron, prácticamente casi todos han sido anulados y se han recuperado las zonas que habían reconquistado los ucranianos. La situación es ahora mismo muy desesperada para los ucranianos, por eso, por la falta de efectivos y porque toda esa zona del frente, desde que esto que estamos viendo, desde Procrops hacia el sur, no tienen posibilidad, no tienen tiempo para estabilizar el frente. Es decir, cuando atacan los rusos, y los rusos siguen presionando, siguen atacando, tú te vas retirando y no tienes suficiente tiempo para retirarte a otras posiciones, aldeas, pueblos, etcétera, y fortificarlos de tal manera que puedas estabilizar el frente frenando la ofensiva de los rusos. Y si no puedes hacer eso, al final es un retroceder continuo, porque no te da tiempo a fortificarte. Y eso es lo que venimos viendo desde el año pasado. Es decir, sobre todo, ya digo, en esta zona sur, desde la toma de Ugledar. Desde la toma de Ugledar es un continuo ir perdiendo territorio porque no te da tiempo a construir una nueva línea. Y no olvidemos, toda esa zona, estamos ya en las últimas, digamos, sistemas defensivos más o menos construidos desde hace muchos años y reforzados por los ucranianos. En cuanto se pase eso, en algunos sitios ya se ha pasado, prácticamente es campo libre. Y en eso estamos. Fernando, como último tema para Sí. esta charla, por cierto, en más o menos 10 minutos comienza la transmisión de Santiago Martínez, más que interesante lo previsto para el día de hoy sobre el espía español que engañó a Hitler. Muy interesante ese tema. Garbo, si no recuerdo mal el nombre en clave, Clave, pero bueno. clave. O sea, quiero decir que muy interesante porque es un caso poco conocido, pero fundamental. Es decir, contribuyó de manera, no quiero decir más, pero contribuyó de una manera muy importante a la derrota de los alemanes. Quiero tu perspectiva sobre lo sucedido en Estados Unidos, más particularmente en el gobierno de Trump.
Primero, con esta noticia de hace 4 días, Trump anuncia una pausa de 90 días en los aranceles recíprocos, con excepción de China. Para China, 125% más el 20% impuesto por el fentanilo. Aparente un retroceso, un giro de 180 grados de Trump con respecto a los aranceles impuestos a 57 países del mundo. El 10% general para todos los países del mundo mantenido, pero toda esa lista enorme suspendida por 90 días, con la excepción de China, en ese caso aumentados los aranceles. Después, además, sí, recordemos el 25% a el aluminio y el acero, a los automóviles y demás, pero la gran cantidad de aranceles impuestos en aquel anuncio inicial suspendidos. Y hoy, novedad también, esta de aquí, por aquí, BBC, Trump exime a los teléfonos inteligentes y a las computadoras de los nuevos aranceles, incluidos los provenientes de China, ¿sí? En la administración del presidente Donald Trump eximió los teléfonos inteligentes, computadoras y algunos otros dispositivos electrónicos de los aranceles recíprocos, incluidos en los gravámenes del 125% impuestos a las importaciones chinas, ¿sí? No desaparece el arancel global del 10%, tampoco ese 20% por el fentanilo. Las grandes empresas tecnológicas como Apple, Nvidia, Microsoft y la industria tecnológica en general pueden respirar aliviadas este fin de semana, añadió el presidente Donald Trump, según este reporte. Es que Tu análisis, Fernando. La respuesta china ha sido muy contundente. Ya sabemos que los chinos, a diferencia de Trump, no están haciendo declaraciones todos los días, no van haciendo, pues eso, bravuconerías, ni haciendo, pues eso, ruedas de prensa casi permanentes, ni nada de esto. Los chinos tienen una concepción más discreta, ¿no? De la política y estas cosas, pero muy efectiva, como se ha visto. Es que la respuesta china ha sido brutal. Y lo hemos visto y lo seguimos viendo. Es decir, lo vimos con el tema del, bueno, por supuesto, la reciprocidad de los aranceles, que tú me lo subes un 50%, pues yo también te lo subo un 50%. Que me lo subes al 120%, pues al 120%. O sea, en esto vamos a responder. 2, lo vimos con el tema de los minerales estratégicos en las tierras raras. Es decir, no, es que ahora mismo te vamos a reducir las licencias de exportación de tierras raras a Estados Unidos. Otro toque. Con la venta, que también lo han hecho los japoneses. Es decir, pero bueno, los chinos también, obviamente, con la venta de bonos del tesoro, con lo cual estás creando un problema gordo a Trump. Pero es que han seguido. Lo penúltimo que estaba leyendo es que han cancelado. O sea, aquí no es que hayan, pues, no, aranceles, no, que han suspendido, han cancelado todas las compras de gas natural licuado norteamericanas. Es decir, que las medidas... A ver, China tiene un poder económico que ahora mismo, de mi punto de vista, es superior al norteamericano. Entonces, aquí podemos interpretarlo de dos maneras. Ante la durísima respuesta china, con guante blanco, con guante de seda, pero durísima, es decir, un buen golpe, Trump evidentemente ha decidido echarse para atrás, diciendo, bueno, y tal, porque veía que no las tenía todas consigo, y aquí lo que podemos pensar es dos opciones, básicamente. Una, estos que Trump se ha lanzado a la ligera con esto de los aranceles, a ver si cuela, sin que, bueno, o pensando que aquí la gente se va a rendir enseguida, como los europeos y tal, y China se va a acobardar, y ha sido, por lo tanto, una decisión un tanto, digamos, poco pensada. No se lo lea por él, sino por la gente que le rodea, ¿no? Que son los que diseñan estas políticas. Que puede ser. U otra, que los de los aranceles, como no es su principal herramienta, de mi punto de vista, van de tanteo. Es decir, yo voy allí, ¡pum!, empiezo a poner aranceles a todo el mundo, porque se la posa a todo el mundo prácticamente, y luego a ver cómo responde cada uno. Pues algunos como los europeos se han muerto de miedo. Y von der Leyen diciendo, bueno, vamos a hablar. Y es que la cosa está muy mal.
pero otros países también, ¿eh? Vietnam también ha aceptado, es decir, como muchos países, digamos, han transigido a las exigencias de Trump y han tenido que aceptar las condiciones de Trump. Ahora bien, China no, evidentemente, porque tiene capacidad para esto y para mucho más. Entonces, bueno, como esto era un tanteo, es decir, suponiendo que esta hipótesis sea la correcta, como he hecho un tanteo, un sondeo con esto de los aranceles, ya he visto quiénes aguantan y quiénes no. Ahora me puedo permitir, para no perjudicar la economía norteamericana aún más, es decir, pues eso, quitar aranceles, hacer la suspensión por 90 días esta y además con los chinos, pues ya visto que han respondido con mucha dureza, pues entonces digo que quito los aranceles de las tecnológicas, etcétera, porque claro, la gente en Estados Unidos no se puede quedar sin ordenadores, sin iPhones, sin móviles, sin nada de esto. Yo creo que este no ha sido más que un primer movimiento de Trump. En la guerra económica contra China que va a durar todo su mandato. No nos engañamos, y especialmente durante los primeros 2 años, que ahí sí que las tiene en principio todas consigo, desde el punto de vista interno, es decir, tiene todo, la Cámara de Representantes, el Senado, son republicanos, etcétera, hasta las elecciones de medio término, que ya veremos, que todavía queda mucho. Bueno, pues va a seguir, es decir, va a intentar buscar maneras de doblegar a los chinos. Si no funciona con los aranceles, lo intentará de otras maneras. Pero otra cosa es que le salga, ¿eh? Quiero decir, pero que lo van a intentar porque lo que ya estamos viendo es, bueno, o sea, una guerra que viene de hace mucho. Es decir, y que el otro día yo, el viernes pasado, en el programa que hago de Demoledores, así por mi cuenta, lo loco, contaba un texto del Partido Republicano que se dio que se repartió en 2023 interno, ¿no? Una especie de programa de lo que había que hacer, un libro blanco de estos de más de 900 páginas como para leérselo, y lo que decía y lo que yo destacaba aquí era algunos elementos que te lo dejan muy claro. Trump, Biden, Este de Pepito aquí, de los dos probablemente, panotes. Fernando, el documento de la Heritage Foundation, el plan, el 2025, el mandato para el 2025, es en... Pues ahora te lo digo. En principio, Aquí es un cargando documento en 2 interno minutitos. del partido Republicano que publicó un libro, no dan más datos, que se llama Proyecto 2025. Exactamente, sí, de la Ese, Fundación ¿no? Heritage. Cargando desde hace un ratito, ahora lo vamos a presentar, por lo menos Tal. la portada. En algún momento lo presentamos también. Bueno, pues ya digo, 922 páginas, o sea, una cosa tremenda, en la cual se menciona a China 483 veces. Vamos, que... Y simplemente leo algunos fragmentos muy pequeñitos, muy cortos, Este de aquí. referentes a China. Efectivamente, ahí lo tenemos. Referentes a China. Y no queda duda. Dice, por ejemplo, este documento. Sin duda, el mayor peligro para la seguridad, la libertad y la prosperidad de los estadounidenses es China. Pues más claro agua. Sigue diciendo, China busca lograr una posición dominante en Asia y, con base en esa posición, el dominio global. Si Pekín logra este objetivo, podría socavar drásticamente los intereses más fundamentales de Estados Unidos, incluyendo restringir su acceso a los mercados más importantes del mundo. Pues te lo está dejando claro también. Te está diciendo, los chinos son malos malísimos, se van a hacer con el control global y se hace con el control global, la hemos liado porque nuestros mercados y nuestra capacidad comercial se van a la porra. Pero es que dice más. Dice, prevenir que esto suceda, esto de que China alcance el dominio global, debe ser la máxima prioridad de la política exterior y de defensa estadounidense. Ya no es seguro que Estados Unidos tenga una ventaja tecnológica y en información.
el progreso de China y su intenso enfoque en las tecnologías emergentes la han transformado en algunas áreas de competidor casi igual a uno que probablemente supera a los Estados Unidos, 2023. Ahora son más. Estados Unidos debe asegurarse que China no tenga éxito. La estrategia de defensa estadounidense debe identificar claramente a China como la máxima prioridad para la planificación de defensa. Pues es más claro agua. Te están diciendo que hay que ir a por los chinos sí o sí. Y esto da igual que sea Biden, Trump, pericos de los palotes, mi vecino de enfrente, un marciano. Así que lo que variarán son las estrategias, las tácticas, por donde quieran, pero no les queda otra. Y la guerra va a seguir y va a ir a más. Veremos cómo, pero va a ir a más. O sea, vale, que ahora lo de los aranceles a lo mejor no le funciona con China a Trump como querría. Bueno, pues ya pensarán otra cosa o activarán otra cosa. Pero ya digo... Yo acompañaría tu análisis, Sí. Fernando, con la demanda de las facciones predominantes y hegemónicas de las clases dominantes estadounidenses, la facción financiera y la facción digital tecnológica, o dicho de otra manera, Wall Street y Silicon Valley, de que abandonara los aranceles, porque muy lindo todo el discurso nacionalista, los aranceles, pero 5 días de pérdidas en las bolsas, 500.000 millones de dólares de capitalización financiera perdidos, fondos de inversión perdiendo dinero, grandes bancos perdiendo dinero, el 80%, si no recuerdo mal, de la producción de Apple hecha en China. En un momento ya el chistecito ya comenzaba a generar molestias, y a partir de ahí un llamadito de Wall Street, de Silicon Valley: Donald, lo que quieras con los aranceles, pero a nosotros no, y Donald rectificó. Todo esto complementario a lo de China, no de ningún modo. No, a ver, es que además, encima, Estados Unidos tiene un problema interno grave, es que las élites dominantes están divididas. O sea, no hay una... Más allá de que quieren acabar con los chinos, no tienen nada claro cómo hacerlo, qué estrategias, y hay división interna entre ellos. Es decir, con lo cual, pues ahí tenemos un problema. Hay gente más consciente y hay gente menos consciente, pero hay una parte que no sabemos cuántos son, es decir, que son conscientes de que o les paran ya, o sus negocios, como ahora, gracias a los cuales son multimillonarios, en un futuro no muy lejano, se van a ir a la porra. Y me da igual que ahora mismo estén muy altos en la bolsa. De hecho, la bolsa lo que ha hecho es ajustarse a la realidad, porque estaba sobrevalorada. Pero es decir, es que... al día de hoy también, Fernando, todavía sobrevalorada al día de hoy. Básicamente un casino de especulación y nada más que eso, sí. Efectivamente, es que el señor Elon Musk, yo no sé si los habrá dado cuenta, ¿no? Supongo que sí. Es que Tesla, ¿vale? Ha hecho un gran negocio con Tesla, que se fabrica en China, pero es que Tesla ya no es competitivo, lo siento. O sea, BYD hace coches mejores y más baratos que lo que Tesla, y además, es que encima el señor Elon Musk le tiene que comprar las baterías de sus Tesla a los chinos, las baterías de litio, con lo cual sabe que ese negocio no tiene futuro. ¿Es así? ¿Le guste o no? Y como eso, muchos más. Entonces, claro, pues te lo piensas y dices, bueno, vale, a lo mejor mis acciones bajan en la bolsa, pero es que este negocio que hasta ahora me ha servido, en el futuro ya no me va a servir. Y pongo el caso este de Tesla porque es muy obvio. Es decir, que hay muchos. De ahí que haya esa división interna, porque son conscientes, por lo menos muchos de ellos, de que sus negocios se van a ir a la porra cuando los chinos los superen y los reemplacen. Y bueno, vamos a ver. Ya para mí van a tirar al final, sea vía aranceles, sea vía, no sé, bombardeando barcos, no tengo ni idea. Pero tienen que cargarse la cadena de suministros. O sea, la desglobalización es ya un hecho y tienen que llevarla al máximo de una manera radical, que es lo que realmente puede perjudicar a China de una manera dura.
Fernando, por ahí, Lynch 1310, Sí, nos que me llama enrollo. a la razón, ¿sí? Nos coacciona para que abandonemos finalmente esta transmisión, vayamos redondeando porque comienza Santiago en DMP Geopolítica, Santiago Martínez, que nadie lo desaproveche, por favor, que recuerden el último like, ¿sí? De los 3.000 demoledores y demoledoras conectados hoy, por favor, acompáñenos con el like, nosotros redondeamos acá. Muchas gracias a Beatriz Pulido por la moderación, muchas gracias a los demoledores y a las demoledoras por acompañarnos siempre, por ustedes, nosotros aquí, y en 2 minutitos nada más comienza Santiago Martínez con el espía que engañó a Hitler, el espía español. Yo acá atornillado el sillón porque quiero presenciar Efectivamente. esa transmisión. Fernando querido, un abrazo enorme. Hasta la próxima. Igualmente. Hasta luego. Gracias.